porque entendían que esta no era solo conquista de la voluntad y del ingenio de un grupo de patriotas, ni efecto de fortuitas circunstancias históricas y sociales, sino que venía de Él, que había creado al hombre a su imagen para un destino de vida plena y perfecta y en libertad. El Dios verdadero, a diferencia de los ídolos, que ni auxilian ni liberan porque son puro vacío, no quiere esclavos que se sometan a su poder y dominio, sino hijos libres que lo acepten en alianza. Por eso el acontecimiento fundamental que marcó los orígenes del pueblo elegido ha sido su liberación por Dios de la servidumbre de Egipto. No será en la esclavitud que Dios hable a su pueblo, sino en el desierto donde camina libre. Nuestra acción de gracias de hoy, en el Día de la Patria, requiere del silencio y la escucha. Para quien vive a la orilla de la nada, el silencio es el grito terrible del vacío. Pero para quien desea encontrar a Dios, es el prodigio que asegura la capacidad de escuchar su misteriosa voz. Hoy lo hacemos en la historia de Caín y Abel, que se encuentra en los primeros capítulos del libro del Génesis, que abre el primer testamento y que nos muestra cuál fue el rumbo tomado por la humanidad al rehusar a Dios la obediencia que le debía. Página que cada día se vuelve a escribir sin tregua y con degradante repetición en el libro de la historia de los pueblos. Es el primer cuadro del hombre expulsado del paraíso, la experiencia lacerante de la muerte que entra en el mundo. Dos hermanos ofrecen sacrificios. El pastor sacrifica de sus ganados, el labrador del fruto de la tierra. Pero Dios no mira con agrado ambos sacrificios, sino solo el de Abel. Entonces el fuego del rencor se apodera de Caín. Envidia a su hermano por la amistosa actitud de Dios hacia él, y a pesar de la divina advertencia sobre el peligro que supone el pecado que bulle en su corazón, lo mata. Estamos ante el primer crimen cometido. La frase es de una brevedad y un realismo lapidario, y con ella el narrador ha dado expresión de la única manera posible a tantos horrores. Y cuando estuvieron en el campo, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. En el silencio de esta primera muerte resuena la voz de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Caín se desentiende de esta pregunta mediante una insolencia llena de desfachatez. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pero a la vez averigua algo en lo que nunca había pensado. El cadáver está bien enterrado, pero la sangre del asesinado eleva gritos de protesta, un clamor que llega al instante hasta el trono de Dios en el cielo. La vida solo pertenece a Dios y a nadie más. Por eso quien atenta contra la vida del hombre, de alguna manera atenta contra Dios mismo. Cuando el hombre asesina, se ingiere en el más estricto de los divinos derechos de propiedad. Destruir la vida rebasa con mucho las atribuciones del hombre, y la sangre derramada no se puede restañar. Clama al cielo y presenta al instante
querella ante el Señor de la vida. Ha ocurrido algo irreparable. La tierra, base vital del hombre, había bebido sangre de hermano. Entonces el castigo comienza. Caín es expulsado de la tierra. El propio labradío le rehusará su fuerza generosa. No le quedará más camino que vivir errante y vagabundo. Pero sorprendentemente el relato no concluye con la imagen del fratricida condenado. Incluso pareciera que ahora, y solo ahora, es cuando viene lo esencial. La última palabra de esta historia no la dice Caín, sino Dios, que pone bajo celosa guarda la vida maldita del homicida. Yahvé coloca, bien ostensible, una marca sobre el cuerpo de Caín. Por su crimen se abate sobre él la maldición de permanecer alejado de Dios, y sin embargo es salvaguardado y sostenido incomprensiblemente por la protección divina. Incluso esa, su vida, pertenece a Dios. Y Él no la desampara. Ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Con vivacidad dramática se nos describe en este relato el sentido de responsabilidad del hombre. ¿Dónde está tu hermano? Caín no quiere pensar en su hermano y rechaza asumir la responsabilidad que cada hombre tiene en relación con los demás. Al crear al hombre, Dios no crea una naturaleza más entre otras. Lo crea llamándolo por su nombre, poniéndolo ante sí como ser responsable, como el dador de respuesta. Crea no un mero objeto de su voluntad, sino un ser correspondiente, capaz de responder al sí divino, porque es capaz de responder del propio yo. La persona es así artífice de su propio destino y se hace responsable ante Dios y los demás hombres del bien o del mal que ha elegido. En las opciones más banales como en las más heroicas, la decisión del hombre manifiesta que le es posible establecer una continuidad entre el propio pasado y el presente, preparando su futuro. Así se revela la capacidad de seguir su propio destino personalísimo, y esto subraya su dignidad e inspira respeto. Es cierto que el hombre sufre diversos condicionamientos que muchas veces explican su comportamiento, pero solo Él tiene la capacidad de orientarlos, dominarlos o al menos de darles un sentido, de hacerlos propios, de privilegiar a algunos y de frenar otros.